Bueno, pues bienvenido a un nuevo video. Hoy pues estamos en el sur de Borjope. Me parece, bueno, yo es que la verdad es que toda esta semana no he podido jugar. He encontrado estos Corims. Y sí, ¿no? A mí siempre me pasa lo de siempre aquí, pues yo mirando a ver todos los cofres porque yo soy muy curioso. Pero en definitiva pues ya habían matado o aniquilado todos los Corims necesarios, pero no había exterminado estos buenos. Pero pues aquí por dañarlos, pues lo hago. Me fui hasta abajo de las cloacas, creo que es, de Porjope. Y no encontré mucho. Aquí puse estos para seguirlos. De pronto, porque yo digo de pronto, los extermino, cosa que no creo. Y si no, pues me voy a Carlin, que es debajo de las, ¿cómo es que se llama? Del cementerio. Pasando por los troles, por Rockwars y todas esas cosas. Hay estos Corin con dragones. Así que pues me sirven porque necesito derrotar los Corin estos. Aunque los dragones no, pero me dan buena experiencia y de pronto la piel los pueda vender y esto. Ahora sí, pues ya con la pequeña introducción que ya hice, que yo digo pequeña, pero ha sido bastante. Aunque hay gente que le gusta ver videos en timelapse, porque hay gente pues como yo, no hay que decir mentiras. Le doy a los videos así de a 10 segundos, así, doble clic en el teléfono, por decirlo de mayor modo. Y claro, pues ahí más o menos lo paso. Entonces pues aquí yo hago videos así en timelapse. Otros pues ya estoy descubriendo como el anterior video. Descubriendo cómo está toda esta isla. Aunque está grande el porjope para explorar. Pero si no, yo exploré varias zonas. Aquí ya estoy viendo mi propia pantalla. Como en timelapse. Estoy grabando la voz en off. Descubrí 5 zonas. Y derroté todas las arañas. Aunque aquí yo quería hacer bastante de los charms de estos. Pero no, yo me fui hasta abajo y no solo salen esos, sino que salen los otros Corin y ya me da pues como cosa por eso, pero igualmente en los continentes free hay todos estos Corin. Me parece que hay más de ellos y hay una zona que solo aparecen ellos. Así que pues puedo aprovechar de un rapid respawn o algo. Pero por este no. Entonces, ¿sabes qué? Me vuelvo y voy a buscar las arañas, que es lo que más quiero yo, buscar las arañas para acabarlas. Pero no sin antes, se recuerdan que en el otro directo, en el tercer directo, me regalaron esta caña con la punta de una zanahoria. Parece la caña del Minecraft. Pues ese. Me fui por los terror de Pit. Pues ahí por encontrarlos. Igualmente los tengo que derrotar. Entonces, pues lo bueno es que esta caña vale como 10.000 en mi servidor. Solo le das clic y pum. Y bueno, y aquí ya parece que se salió corriendo y no quiere ser mi amigo. Y bueno, un pájaro todo raro ahí, yo no sé. Pero bueno, es una nueva montura, así que la voy a explorar. De una les digo, no me gustó por Hopper. No me gustó porque no me gustó. Es muy difícil caminar, es como las Amazonas, yo no sé. Igualmente necesito llevar el machete, se me ha olvidado ahora justo, me estoy recordando que necesito llevarme el machete para ir por los mini orcos esos. Y bueno, como ya he derrotado todas estas tarántulas, ahí sí me meto más al fondo, que yo sabía, aunque ustedes también sabían, que había gigante spider, porque es que es una cueva de arañas, y que va a haber gigante spider. Aquí apenas encontré una, y dije, no, solo una, pero más abajo hay más. Pero bueno, aquí pueden rodear una, dos, me bajan la vida bastante, sí, y es que me baja bastante, es poco. Pero bueno, por lo menos tengo ataque en gran área, no me hacen tanto daño. El escudo que yo quiero vale 2 millones como 50 tibia coins. Así que ni de risa, yo sigo con mi escudito, aunque no tenga mucho de qué hacer. Aunque en el otro video me han dicho exploran el coso este de Tais, en el agujero negro. Agujero negro. En el portal de Tais. Bueno, una habitación se recogen 5 cositas de protección contra luz o seres de luz, yo qué sé. Y con eso pues te puede hacer bastante dinero. Aquí yo puedo guardarme todas las herramientas. Al final nunca tuve ni espacio, pero bueno. Pero bueno, por lo menos estoy matando a Gigante Spider. Ya cuando tenga mayor nivel y esté sin premium, pues vuelvo a Yalahar. En la mejor zona para los free. En el cementerio ahí está Gigante Spider. Hay como 3 o 4. Pero vamos, lo que uno demora en derrotarlas, pues ahí aparece otra.
Igualmente siempre yo busco todas para hacer las tags. Aunque me dicen que haga las tags, que de las... Estos muertos vivientes, Bucaner y todo esto, nada. Pues se me acaba el premio y bueno. Y entonces, para no aburrirlo más de este juego, aunque a usted le gusta mucho este juego, a mí también, pero no he podido jugar esta semana y lo que yo dije desde el principio del video, ¿por qué? Bueno, pues sencillamente porque como ustedes siempre me dicen que por qué la descripción pongo que soy discapacitado y todas las cosas, bueno, entonces yo sufro de vértigo debido a que yo tengo un solo oído y bueno, me han operado y todas las cosas, pero bueno, la cuestión es que la medicina me seca mucho el ojo, bueno, o sea, aquí hay muchas arañas, menos mal que hay otras, un huequito ahí para esconderme, no hay nada debajo de la cueva, entonces si estás viendo la cueva de Porjope no hay nada muy interesante. Ahí sí se pueden ver un montón de cosas así. Así, todo está oro y de todo, pero no. Eso lo único que te dan es el cofrecito ese que vimos en el otro capítulo y ya está. Vaya, sí, vaya mierdita, sí, porque es que para qué les digo yo mentiras. Creo que tengo la nueva montura, sí, ¿no? ¿No? ¿Tengo un burro? Ah, no, tengo el burro hoy. Después consigo la nueva montura, solo tengo que dar con el palito ese y este y ya. Pero bueno, a lo que le estamos siguiendo. Entonces, claro, la medicina, pues me hace sudar mucho. Más de tener pesadillas por la noche. Eh, bueno, de pronto me ha cambiado algo el cuerpo. Me ha salido esto como a la persona que le sale el cuello con azúcar. Así que le negré un poco el cuello, pues más o menos por eso. Yo creo que es hormonal o yo no sé. Bueno, la cuestión es que uno arregló una cosa y después salió con otras cosas. Y bueno, y así la medicina. Entonces, pues me he estado utilizando gotas. Llevo 2 años utilizándome gotas. Y si no me las utilizo las gotas porque se me reseca el ojo, yo creo que es porque mantengo sudando. Si no utilizo gotas, pues me reseca el ojo. Se me cansa el ojo, me mareo, me pongo tonto, pues sí. Es lo mismo que el vértigo, pero bueno, una solución acaba la otra. Entonces el problema es que cada 6 meses, bueno, aquí yo sigo con el burro, yo no sé en qué momento me consigo la nueva montura. Pero aquí en la Medusa Tower, que yo no me voy a poder entrar, de una les digo, no va a poder entrar porque me matan. No por estos bichos, no, estos piedritas no, sino que el primer escalón hay un montón de unas arañas, son arañas carnívoras, y lo derrotan a uno solo con 2, y ya ni para qué seguir el camino porque no. Igualmente, de tantas culturas de Lizardman, encontré los Lizardman. Estos, pues los slime me la sudan, porque no, ya los hemos derrotado. Pero estos cosos de piedra me interesan, hay un montón. Aquí casi nadie visita, así que pues puedo venir a derrotarlos. Estoy viendo esto, pues no, primero vamos a explorar todo. Igualmente la cuevita es grande. Y si te lo puedes hacer hasta las gárgolas. Yo no sabía que aquí había gárgolas y todo. Descubriendo uno encuentra otra cosa. Entonces yo vendría a todas estas zonas. Aunque siempre digo que vengo a estas zonas, pero no voy y las veo. Porque me quedo en Nedrón, otra vez es por acá. Esto es para divertirme, porque yo la diversión es jugar. Y bueno, así acabo de contar ya el coso de las gotas. Entonces cada 6 meses, no sé por qué mi ojo se vuelve acostumbrado. Se acostumbra a las gotas. Y entonces claro, las gotas, pues sí, me acostumbro a las gotas. Entonces necesito cambiarme a otras gotas. Ya llevo 3 frascos diferentes de diferentes... Sí, de diferentes, ¿cómo es? Gotas. Y claro, cada 6 meses son 1 año y medio, entonces faltan otros 6 meses. Y bueno, pues como no, la salud pues está muy mala en mi país. Y bueno, a nivel general, después de lo que ya pasó, salió mala. Aquí esto es lo que digo yo. Estas carnivas me bajaron la luz. Mira, solo había una. Mira que solo había una y mira cómo me están bajando de vida. Uy. Y bueno, aquí se juntan 3 y ya es que es para morir ya uno. Uy, me pongo rojo y no es que donde me hubiera matado ya te digo la verdad que es que dejo el gameplay ahí. Y si son estas, aquí ya derroté una por una vez porque quise derrotarla, pero no, eso ya no puedo más. Igualmente hay una medusa, para irla a derrotar pues peor. Y bueno, a ver si sigo, hombre. Entonces llevo 1 año y medio con las gotas. Entonces repetí las primeras. Porque claro, esto verse a alguien con, bueno, un especialista de ojos, muy caro.
Porque por aparte te atienden como un rey. En mi país te atienden como un rey. Eso siempre yo lo he sabido. Pero bueno, claro, ese es el problema. Pues cuesta mucho. Y si no pago un mes premium, es como pagar 4 meses premium de este juego a una visita que me dura 5 minutos para que cambie el ojo. Ve, el ojo. Las gotas de los ojos y ya. Sí, es algo triste, pero bueno. Entonces cambié las primeras gotas. Porque como me estoy acostumbrando a las gotas, pues la anterior pues no me sirvió. Y la que estaba usando pues tampoco. Entonces pues me cambié a las primeras. Y me están medio sirviendo, para que les diga la verdad. Medio sirviendo. Entonces mientras que me dan por una cita, que eso son a 1 o 2 meses, para que me den otras gotas. Pero igualmente estoy ya bajándome el medicamento. Porque ya es hora, llevo como 4 años. Ya pues, después de 4 años, pues uno va empezando a bajarme la medicación y entonces pues mientras que baja eso, me estoy tomando otros remedios naturales. Que aquí en mi país se consiguen muchos remedios naturales. Y lo que me ha servido más a mí, en vez de la medicina, pues ya ven que a punta de gota pues no. Entonces por eso que de pronto no ven muchos videos de Tibia en esta temporada. Porque yo en esta temporada iba a subir muchos. Iba a subir el nuevo servidor que van a abrir. El de los monjes. Bueno, un montón de series. Pues ya para enfocarme en Tibia. Aunque la gente dice enfócate en Tibia y vas a ver que ganas mucho dinero. Pues sí. Pues obviamente ya estoy viendo las estadísticas desde que me volví socio de YouTube. Bueno, me dan el 55%. Ojo, 55% de la ganancia de todos los anuncios. Y pues uno mira a ver qué es lo que más da las estadísticas. Y todo aparece Tibia, en guías de Tibia, serie dual de Tibia. Bueno, todo Tibia. Y ninguna otra serie, pero bueno, yo lo hago por el amor de la serie. Y pues no por jugar videojuegos que yo nunca he jugado en mi vida. Igualmente pues, como siempre te dicen, no todo es Tibia y entonces más o menos es por eso. Entonces pues sí, haciéndolo así, resta y suma, pues sí. Igualmente si veo que una serie no sirve, como la del Grand Theft Auto, que muchos videos ya le pusieron que no van a poder monetizarlos porque son, bueno, Grand Theft Auto, pues el Chinatown, pues ya ven, bueno, si alguien lo ha jugado, puede jugar en el móvil y todo, ya podrán ver que observar que es, vamos, delincuencia de todo. Igualmente no puedo hablar mucho de esas cosas porque si no tengo que perder a YouTube, porque si no me cancelan el video, tonterías de demás. Pero bueno, algún día eliminaré esa serie y así, para no tener problemas con YouTube ni nada. Igualmente yo lo hice porque me gustó, estaba Full HD, vamos, yo jugué en una Nintendo rosada que me encontré por ahí, el Grand Theft Auto cuando yo era niño y no, se veía horrible. Y ahora que se ve en HD, pues yo lo jugué. Recomiendo la serie, pues obviamente. He quitado algunos que otros videos porque pues obviamente por lo mismo, por no tener problemas, yo los quito y ya está. Que salen anuncios, sí, pero más de adultos. Quité los anuncios, eso que les iba a decir, quité los anuncios importantes, quité los anuncios de juegos de apuestas, porque obviamente mi contenido lo ven supuestamente mayores de edad, supuestamente, aunque me lo ven de 18 hasta 35 años, más de México, me parece súper. Pero claro, pues quité esos porque apuestas son apuestas. Que me puede afectar el rendimiento, sí. Pero vamos, que te va a aparecer la publicidad de Temu, sí. Te va a aparecer, vamos, por montones. Creo que es la que más pagan. Por fin me quité este. Justo. Y con esto ya acabo el video, ¿ves? Se me fue la cosa mirando. Miren, sí, aquí tengo mi nueva montura. No sé por qué le di cancel, de por la emoción. Montura, ya tengo un pájaro. Tengo un pájaro Chocobo, me parece que es lo que decían Final Fantasy, aunque nunca lo he jugado. Un pájaro Chocobo. Me parece el de App, ese pajarito. Y bueno, más o menos en la nueva montura. Me va a quedar aquí yo matando los Lizardman y toda esta gente, aunque siempre lo digo, pero no lo hago. Así que nos veremos en una próxima ocasión. Chao, chao.